Damos inicio a la ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2018 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Presentaremos a las personalidades que integran el presidio, integrantes del Consejo Técnico Consultivo del INER, quienes fungieron como jurados en los premios que hoy se entregarán. Doctor Ricardo Pozos Horcasitas. Quien es exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La doctora Gloria Villegas Moreno, exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Luis Barrón, profesor investigador en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica. Doctora Erika Pan Ivano, directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Damos la bienvenida a los galardonados con los premios INER 2018 a la trayectoria e investigación histórica, a los ganadores de los proyectos de investigación histórica, así como al distinguido público que hoy nos acompaña. Bienvenidos también ustedes. Agradecemos la presencia también de la doctora Silvia Giurgoni Saucedo, presidenta del Colegio de México. Al doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina y es director de este instituto. Al doctor Felipe Garrido, académico de número y director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua. Al doctor Vicente Quirarte, académico de número y secretario de la Academia Mexicana de la Lengua. En representación del director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM nos acompaña el doctor Bernardo Ibarrola. Y en representación del director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM asiste la maestra Ileana Goicolea Valencia. Ahora escucharemos la presentación de la doctora Patricia Galeana, directora general del INER. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que fue creado hace 65 años. Fue entonces cuando el maestro Salvador Arzuela, que tuvo el privilegio de que fuera mi maestro, hizo realidad la propuesta de dos historiadores de la UNAM, José María Luján y Rafael García Granados, acogida por el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, para rescatar los documentos de la Revolución Mexicana. El también catedrático e investigador de la UNAM reunió a un distinguidísimo grupo de revolucionarios, entre ellos don Antonio Díaz Otorigama, don Luis Cabrera, Francisco Yurquizo, Jesús Romero Flores, Diego Arenas Guzmán y Pedro de Alba, para conformar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Además de rescatar los documentos y depositarlos en el Archivo General de la Nación, este grupo de fundadores nos legaron sus testimonios e hicieron obras de investigación que son fuentes indispensables para conocer el proceso revolucionario. En homenaje a la magna labor realizada por el maestro Arzuela, quien dedicó 30 años de su vida al INER,
En 1987, quien fuera vocal ejecutiva, la doctora Guadalupe Rivera Marín, estableció el premio Salvador Azuela. El autor del Estado Moderno y la Libertad y de otras muchas obras que fueron compiladas en forma póstuma por el propio instituto, todos sus estudios históricos de la Revolución Mexicana. Hizo además una gran labor en materia docente, ya que logró que se ampliara a 3 años la enseñanza de la historia en la educación secundaria para que se incluyera el estudio de la Revolución Mexicana. También se dio la tarea de fundar la cátedra de la Revolución Mexicana en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Años más tarde, en 2004, el doctor Javier García Diego, quien fuera entonces director de esta institución, estableció la presea en honor de José C. Valadez, autor de la Historia General de la Revolución Mexicana, en reconocimiento al rescate de memorias y testimonios. Bajo el título La Revolución y los Revolucionarios, el INER reunió en edición póstuma de 8 volúmenes los artículos y testimonios, entrevistas que Valadez había publicado en Los Ángeles. También en esa fecha se estableció el premio Manuel González Ramírez sobre rescate de fuentes y documentos en reconocimiento de quien reunió el epistolario de Ricardo Flores Magón y publicó las fuentes para la historia de la Revolución Mexicana, que incluye todos los planes y manifiestos políticos. En 2006 se amplió el campo de estudio del INER, incluyendo el estudio de las revoluciones de independencia y de reforma, por lo que se crearon otros premios. En primer lugar, el premio Gastón García Cantú sobre reforma liberal, y fue así recordado el autor de la historia documental del pensamiento de la reacción mexicana y del socialismo en México. Se estableció igualmente el galardón Daniel Cosío Villegas sobre México contemporáneo, en remembranza del coordinador de la historia moderna de México y autor del estilo personal de gobernar, entre muchas otras obras que son clásicos de nuestra historiografía. En 2007 se creó el premio Ernesto de la Torre para la independencia de México, en recuerdo del autor de la Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano. Por último, en 2013 se establecieron 2 distinciones más: el premio Clementina Díaz y de Obando para reconocer la trayectoria en historia social, cultural y de género, en homenaje de quien fuera pionera en el uso de fuentes hemerográficas y autora, entre otras obras, estoy mencionando las últimas que publicó: Los cafés en México en el siglo XIX e Invitación al baile, arte, espectáculo y rito en la sociedad mexicana. Se creó también el reconocimiento Berta Ulloa para especialistas en historia diplomática de México, en honor de la autora de la Revolución Mexicana, a través del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la célebre obra La Revolución Intervenida. Y así recordamos también a quien fuera miembro distinguido del Consejo del INER. En cumplimiento del objetivo de promover la investigación, la docencia y difusión de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han definido la historia nacional, el presente año el Consejo Técnico del INER otorga 21 distinciones, 10 becas
para realizar proyectos de investigación histórica, 4 premios a las mejores tesis de grado, 3 menciones honoríficas y 4 preseas a la trayectoria. Este 2018, el premio Ernesto de la Torre Villar sobre Independencia de México es para Laura Martínez Domínguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su tesis doctoral El Sol 1823-1835, un periódico político durante la Primera República Federal. La presea Gastón García Cantú sobre Reforma Liberal es para José Enrique Prieto Parra, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su tesis doctoral Simbolismos imperiales y republicanos, ritos teológicos y políticos en los gobernantes mexicanos de 1821 a 1867. Asimismo, el jurado otorgó una mención honorífica a Juan Manuel Mendoza Arroyo, del Colegio de Michoacán, por su tesis doctoral Guanajo y Túparo, luchas agrarias por el control del pueblo, la comunidad y el ejido, 1822-1985. El galardón Salvador Azuela sobre la Revolución Mexicana es otorgado este año a José Crisanto Franco Moho, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, por su tesis doctoral La experiencia socialista en la península de Yucatán, génesis y eclosión de un proyecto político 1915-1930. Y hay una mención honorífica para Marcela Mijares Lara, del Colegio de México, por su tesis Cárdenas después de Cárdenas, una historia política de México contemporáneo, 1940-1970. El premio 2018 Berta Ulloa sobre Historia Diplomática es para Gabriel Martínez Carmona, del Colegio de México, por su tesis doctoral Finanzas y Política en una época de crisis, Macintosh y la conversión de la deuda externa, 1824-1852. En cuanto a los premios a la trayectoria, la presea José C. Valadez se otorga al licenciado Javier Villarreal Lozano, miembro de número del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Autor de más de 20 obras de historia de su entidad, entre las que destacan Venustiano Carranza, La experiencia regional, así como el diario y memorias de Vito Alessio Robles, donde pone de manifiesto la importancia de la historia local. El galardón Manuel González Ramírez sobre el rescate de fuentes y documentos es para Jesús Adolfo Castañón Morán, poeta, ensayista y editor, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, quien en este año fue acreedor también al Premio Internacional Alfonso Reyes. Autor, entre otras muchas obras, de Visión de México, una antología comentada, y Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Correspondencia 1914-1916. En su obra estudia nuestro tejido cultural. Asimismo, el Instituto otorga mención honorífica a la licenciada Josefina Moguel, quien fuera directora del archivo del Centro de Estudios Históricos de México, Condumex, ahora CASO, y es autora, entre otros textos, de Carranza y la Constitución de 1917, antología documental. El reconocimiento Daniel Cosío Villegas sobre México contemporáneo es para la doctora Alicia Chávez Hernández, que
Es miembro del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y también es investigadora emérita nacional. Autora de muchas obras, entre las que quiero destacar La mecánica cardenista y Anenecuilco, Memoria y vida de un pueblo, donde desentraña la identidad de la comunidad. El premio Clementina Díaz y Giovando 2018 sobre historia social, cultural y de género se le otorga a la doctora Sara Sefcovic, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, autora de, entre otras, muchos textos: La suerte de la consorte, Las esposas de los gobernantes de México, Historia de un olvido y relato de un fracaso, y ¿Son mejores las mujeres?, entre interrogantes, donde ha buscado comprender el pasado mexicano a través de la relación entre sociología e historia, destacando la relevancia del estudio de la historia de las mujeres. En estos 65 años, el INERM ha continuado la labor de sus fundadores, de promover la investigación, docencia y difusión de las grandes transformaciones que han definido la historia nacional. Nuestra gratitud a las y los consejeros por su labor de seleccionar a los premiados, así como mi profundo reconocimiento a todos y a cada uno de los galardonados por sus destacadas aportaciones a la cultura histórica de México. Por no dejarnos olvidar que un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Parafraseando a José C. Valadez, hay que ir en busca de todas las huellas de los mexicanos para encontrar la raíz de nuestros males y la sombra de nuestros bienes, para lograr, como deseó nuestro fundador, el maestro Salvador Azuela, la patria nueva que estamos obligados a construir cada vez mejor los mexicanos. Felicidades. Agradecemos la presencia del presidium de la doctora Ana Carolina Ibarra González, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. A continuación los invitamos a ver el video con entrevistas a los galardonados con los premios a la trayectoria en investigación histórica 2018. Yo entré a trabajar al Fondo de Cultura Económica en el año de 1974-75 como corrector, redactor de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, y empecé a involucrarme en lo que sería la calificación y la lectura de libros. Siempre fui un gran lector, o por lo menos un lector con ciertas destrezas, es decir, con la capacidad de lectura y de síntesis. Y entonces, en algún momento dado, el director del Fondo de Cultura Económica en aquel momento, Jaime García Terrés, me propuso la traducción de un libro que fue muy importante para mí y creo que es importante para la cultura mexicana contemporánea, que es este libro de Luis Panavier. Esto que vemos ahora como un libro, en realidad era un conjunto de carpetas de una tesis que yo
leí, transcribí, traduje, edité. Empecé, digamos, a tener este gusanito relacionado con, o esta inquietud relacionada con lo que hay detrás de un libro. Es un texto, y lo que hay detrás de un texto es otro texto, o una pintura, o un códice, o incluso una referencia arquitectónica. Monsiváis tenía la coordinación de un suplemento de la cultura en México, de la revista Siempre, y en ese proyecto, en esa agenda estaba que había que hacer una revisión crítica de los grandes escritores de México contemporáneo, y a mí me tocó Alfonso Reyes. Entonces empecé a leer a Alfonso Reyes en 1977, 78, desde entonces no he dejado de hacerlo. Y yo ya había anotado por lo menos otros 2 textos importantes, que son la antología de escritos mexicanos de Alfonso Reyes, Visión de México, que publicó la Academia Mexicana de la Lengua, donde hay un juego de anotación muy amplio entre el texto, después hay unas anotaciones, digamos, que son como de primeros auxilios, y después hay unas anotaciones de mayor relieve histórico que vienen en la segunda parte. Y bueno, yo estoy muy contento de este trabajo, porque los 27 volúmenes de la obra completa de Alfonso Reyes están de alguna manera en estos 2 tomos, organizados, concertados, afinados en relación con la nota permanente de ¿y México qué? ¿Y México qué? ¿Y México? ¿Y México? ¿Y México? La cultura no está enunciada desde un individuo solitario y solipsista, sino que está enunciada en una ciudad, forma parte de un tejido, forma parte de un conjunto, forma parte de un edificio, forma parte de una geografía y forma parte de unas atmósferas que se comparten, ¿no? Entonces, todos estamos más o menos marcados por el sello de nuestra época y por el sello del lugar en el que nacimos. Bueno, en el seno de la familia, realmente las sobremesas eran sobre los antiguos ancestros que habían participado, como mi abuelo, que fue secretario de la tesorería con don Venustiano Carranza cuando era gobernador, mi bisabuelo Patricio, que peleó contra el francés, como decían mis tías, mi tatarabuelo, que fue gobernador de Coahuila y defendió el Estado contra el anexionismo de Vidaurri. Pues todo eso me fue sembrando, esas eran las sobremesas, y como decía Octavio Paz, el mantel quedaba oliendo a pólvora, y eso me fue creando interés en el pasado. Yo creo que Vito Alessio Robles y su historia de Coahuila y en la época colonial y después del tratado hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo fueron importantísimos para mí, para irme ubicando en mi estado, que ha sido Coahuila, que ha sido mi tema recurrente en trabajos historiográficos. Creo que la historia regional es importantísima, ya que la visión de la historia nacional o patria, como decía don Luis González y González, la historia del padre abarca demasiado y nos da una visión totalizadora, pero que no corresponde a las regiones de México. Es decir, la conquista, según la historia
nacional termina en 1521, pero todavía en el siglo XIX, casi en el último cuarto del siglo XIX, Coahuila estaba, y todo el norte de México, estaba luchando por el territorio con los ataques de los indios nómadas y luego los indios venidos de más allá del río Bravo. Entonces eso nos da las visiones más correctas sobre lo que ocurrió en cada lugar. Creo que es importante los testimonios porque provienen de gente que vivieron los hechos. Quizá a veces tienen una visión sesgada por su posición política o ideológica, pero definitivamente son testigos presenciales de lo que cuentan. Entonces, de ahí el interés en el rescate de aquellos que se refieren a Coahuila, como lo de don Vito Alessio Robles, lo de Miguel Alessio Robles, etcétera. Todos los testimonios que me van retratando una época y me van dando una visión de primera mano sobre lo que ocurrió. Mi vocación de historiadora no es que nazca uno o hubiera yo nacido con los genes ya de historiadora, no lo creo. La vocación es un sendero, es un camino y temas y experiencias de vida son las que fueron marcando mi interés por diferentes temáticas del mundo en que vivimos. En Memoria y Vida de un Pueblo, yo venía de pueblo, viví en Nayarit en pueblo y conocí los pueblos del sur de Estados Unidos, Nuevo México, Texas. Y el pueblo es una comunidad de vecinos que tienen solidaridad, identidad porque son compadres, porque celebran fiestas en común. Y esto sucede porque cuando hay una enfermedad colaboran, un funeral, un intercambio comercial, una idea nueva que llega. Esto sucede en todo el mundo, con formas diferentes, con religiones diferentes, pero se comunican. Y esto te da una manera de analizar comparativamente pueblo, tanto en México, en diferentes partes de México, de América Latina, como en Italia, India, China. De allí es que nace mi primer libro, Anenecuilco, Memoria y Vida de un Pueblo. Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República y entonces me mandaron llamar que si podía recibir, iban a entregar la familia unas cajitas de latón. Entonces yo había estudiado, mi maestría la hice sobre los pueblos zapatistas. Entonces, pues yo me fui muy emocionada porque en mis archivos salía que las autoridades del pueblo de Anenecuilco, como las de otros pueblos, custodiaban las cajitas de latón. Yo no sabía lo que eran. Pues son unos tubitos donde meten los papeles hechos rollo de latón, de vil latón. Medio labrados, con florecitas, rosas, lo que sea, ya medio bastante negritos. Contenían 3 cosas, 3 tipos de documentos y nada más es lo que a mí me maravilló porque yo había visto miles y miles de papeles. El primero es la dotación real de 1603, donde el rey les reconocía que eran pueblo de antigua fundación. Rollito guardado. Luego, en 1650, un título de composición de tierras, que quiere decir que ellos le pagaron al rey una cantidad, si no mal recuerdo, 350 pesos mexicanos, que era mucho en plata, a cambio de que le regularizaran y perfeccionaran los títulos que tenían. Segundo papel.
Luego, la última y tercera cajita por la que habían peleado y dado la vida a muchos, es que les habían sus autoridades, conforme se fueron a finales ya en el 18 y 19, fueron arrendando las autoridades ilegalmente y vendiendo tierras. Entonces son los litigios que ellos interponen y todos los pierden. Entonces ellos se pagan un abogado en México, no me acuerdo ahorita su nombre, y lo mandan a que les restituya, que les busque esos papeles, el mapita, el papel, y les mande un parecer legal. Y el parecer legal que reciben después de 8 meses es ejemplar para toda la República, los pueblos de la República Mexicana. La ley nueva del siglo XIX dice: un bien tenido pacíficamente por 20 años legalmente es sujeto de restitución. Por lo tanto, ese concepto restitución identifica centenares de pueblos en la República Mexicana que pueden, con la ley en la mano, decir estos títulos primordiales que les llamaban del rey valen porque yo los he ocupado pacíficamente por 20 años. Entonces eso fue lo maravilloso para mí, sorprendente, de 3 cajitas de lata. Mi corazón y mi alma y mi estómago están en la sociología. Entonces a mí lo que me interesa es entender cómo funciona la sociedad mexicana, por qué funciona como funciona, explicarme lo que pasa. Y la historia me es absolutamente necesaria porque no puedes entender nada de lo que pasa hoy si no lo rastreas hasta atrás. Esa fue la razón por la cual yo hice un doctorado en historia, para poder completar y entender mis estudios como sociólogo. Es muy curioso, a principios de los años 80 no se utilizaban, no estaba de moda utilizar fotografías y hacer libros de fotografía para explicar a México. Fue precisamente Carlos Martínez Assad de los primeros que lo hizo y organizó una cantidad de fotografías que fue encontrando en el Archivo General de la Nación y nos invitó a una serie de investigadores y de escritores a trabajar sobre distintos temas. Así fue como a mí me tocó lo que en ese momento llamamos las primeras damas. Pero sucedió que cuando empecé a buscar la información, resulta que no había nada, que las señoras hacían de cuenta que no existían. No había una virreina de la que supiéramos su nombre exacto. Había 2, 3 posibilidades de llamarla. En el siglo XIX, por ahí perdidas, tampoco sabíamos ni qué hacían, y en el siglo XX tampoco. Entonces yo me piqué y me pareció interesantísimo justamente buscar por qué las habían silenciado, por qué no existían en la historia. Y el resultado fue un primer libro que fue censurado, prohibido por la Secretaría de Educación Pública, que es una de las medallas que yo me cuelgo, precisamente porque es el momento en que rompemos esa barrera y decimos, claro que sí vamos a hablar de las mujeres, y es cuando yo hago esa historia de las mujeres que, digamos, encarna en las primeras damas, pero que es la historia de las mujeres de México. Creo que hay un error en pensar que hacer trabajo sobre mujeres o sobre historia de las mujeres es solamente buscar donde hubo una mujer. Y eso se hace mucho. Van y buscan, por ejemplo, en el grupo de la independencia o en la gente que hizo la revolución o en lo que pasó en los años 50, alguna mujer, y nos recorren su historia y nos la presentan como, digamos, un personaje muy importante. Yo no dudo que lo sea. Pero creo que entender la historia de las mujeres tiene que ser no nada más buscar personajes o grupos que hicieron algo, sino realmente cambiar la manera de acercarse al asunto, la metodología en donde las mujeres forman parte de todo esto que pasó en la historia, desde el lugar que ocuparon como mujeres, no porque hacen lo mismo que hicieron los hombres, y ahí creo que entenderíamos a este país completamente de otra manera. Mira, yo he escrito libros de estudiando la literatura mexicana, la cultura mexicana, las mentiras que se dicen en México desde el poder, desde instituciones como la iglesia, los medios, etc. Y uno de esos libros, más reciente,
tiene que ver con una propuesta para detener la violencia en México, en donde digo que las madres de familia, esa es la contradicción a la que me refiero, las madres de familia de las familias de los delincuentes se benefician mucho del trabajo de sus hijos, reciben televisiones, reciben dinero, las invitan a viajes, les ponen casas. Entonces, por un lado no quieren que se los maten, por un lado no quieren que se los encarcelen, por un lado los quieren mucho y los quieren cuidar, pero por otro lado están muy contentas con lo que reciben, y esa contradicción es sobre la que creo que podemos trabajar para que las madres sean las que nos ayuden a terminar con esta situación de violencia, o por lo menos a bajarle de manera significativa. Es un premio que mi esposo se ganó hace 20 años, entonces es un orgullo para mí poder ir atrás de él, aunque sea 20 años después, porque es un premio importante, es una institución que respeto mucho. La doctora Galeana ha hecho del estudio de la historia liberal de México y de la historia de las mujeres temas muy significativos. Entonces, para mí es un orgullo recibirlo, y es un orgullo recibirlo con las gentes con las que lo voy a recibir, a las que respeto y admiro mucho. Quiero darle las gracias a quienes nos honran con la posibilidad de reconocer el trabajo de muchos años, y pues eso se siente muy bonito. A continuación, la doctora Patricia Galeana, en nombre de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y en compañía de los integrantes del Consejo Técnico Consultivo de este instituto, harán la entrega de los reconocimientos a los mejores proyectos de investigación histórica. Sobre independencia, Carlos Gustavo Mejía Chávez, del Colegio de México, con el proyecto Viva Napoleón, muera Bonaparte, historia y uso político de la propaganda y contrapropaganda en torno al Gran Corso. Ricardo Fernández Castillo, del Colegio de México, con el proyecto Los enigmas en la formación del sistema monetario mexicano durante la transición de virreinato a nación independiente. Sobre la reforma liberal, Eliud Santiago Aparicio, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con el proyecto Xenofobia, Antiprotestantismo y la violencia contra inmigrantes y extranjeros en México, 1808-1856. Pablo Muñoz Bravo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el proyecto Un gobernador rojo anticlerical, biografía política de Juan José Báez, 1820-1887. Héctor Manuel Strobel del Moral, del Colegio de México,
con el proyecto Las armas del liberalismo, las fuerzas liberales durante la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa 1854-1867. Emanuel Heredia González, del Colegio de México, con el proyecto El Poder Judicial en México durante la República Central 1835-1843, en busca de un nuevo orden jurídico para la administración de justicia y la protección de los derechos individuales. Sobre la Revolución Mexicana, David Fajardo Tapia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el proyecto Fotografiar el daño, representaciones del dolor y el sufrimiento en México, 1910-1952. Daniel Torres Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el proyecto La Guerra del Yaqui en la prensa del Porfiriato 1900-1908. Sobre México contemporáneo, Daniel Guzmán Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el proyecto De Cárdenas a Ávila Camacho, hacia un proyecto de política de defensa nacional 1937-1945. César Cruz Vences, del Colegio de México, con el proyecto El antijudaísmo y el anticomunismo de José Vasconcelos, en sus escritos de 1936 a 1940. Continuamos con la entrega de los premios a la investigación histórica. Premio Ernesto de la Torre Villar sobre la independencia de México. Doctora Laura Martínez Domínguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis El Sol 1823-1835, un periódico político durante la Primera República Liberal. Premio Gastón García Cantú sobre la Reforma Liberal, doctor José Enrique Prieto Vargas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la tesis Simbolismos imperiales y republicanos, ritos teológicos y políticos en los gobernantes mexicanos, 1821-1867. En este premio se entrega mención honorífica al doctor Juan Manuel Mendoza Arroyo, del Colegio de Michoacán, con la tesis Cuanájaro y Tupátaro, luchas agrarias por el control del pueblo, la comunidad y el ejido, 1822-1985. Premio Salvador Azuela sobre la Revolución Mexicana, doctor José Crisanto Franco Mo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con la tesis La experiencia socialista en la península de Yucatán, génesis y eclosión de un proyecto político, 1915-1930.
En este premio se entrega mención honorífica a la doctora Marcela Mijares Lara del Colegio de México con la tesis Cárdenas después de Cárdenas, una historia política del México contemporáneo, 1940-1970. En el premio Berta Ulloa sobre Historia Diplomática de México, doctor Gabriel Martínez Carmona del Colegio de México con la tesis Finanzas y Política en una época de crisis, Macintosh y la conversión de la deuda externa, 1824-1852. Seguimos con la entrega de los premios a la trayectoria en investigación histórica y escucharemos las palabras de los galardonados. En el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios, licenciado Javier Villarreal Lozano, miembro de número del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Escucharemos las palabras del licenciado Javier Villarreal. Muy buenas tardes. Doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Señoras y señores, miembros del Consejo de esta institución. Señoras y señores, apabullante, abrumador, la verdad no encuentro el adjetivo para describir el sentimiento que me invadió al ser informado de la decisión de otorgarme el premio José C. Valadez. El solo nombre del gran historiador y periodista que lleva el reconocimiento le confieren una altura astronómicamente por encima de mis modestas aportaciones a la historiografía. Con ese toque de humildad lo recibo. ¿Qué decir ante una distinción de esta naturaleza? Creo que hay solamente una palabra: gracias. Hablar del maestro José C. Valadez y de su obra constituyen un enorme reto porque se trata de un personaje hacia el cual mi admiración, primero como periodista y luego como aficionado a la historia, viene de muy lejos, desde la ávida lectura de sus artículos en la revista Siempre. Su estilo, ceñido, preciso, claro y elegante,
así como la ponderación de sus juicios y la razonada firmeza de sus convicciones fueron para quien habla una enriquecedora educación a distancia. De ella me beneficié decenas de años antes de la aparición del Internet. Fue mucho lo que aprendí de él en sus páginas de siempre. Después serían sus libros y el conocimiento de su biografía los que se encargaron de precisar el contorno ético, intelectual e ideológico del ya desde antes admirado personaje. Como historiador, la riqueza de la información y la forma de abordarla manifestaron de nuevo esa ponderación que considero el signo distintivo de toda su obra. Ser ponderado sin claudicar de las convicciones personales es virtud accesible a muy pocos espíritus selectos. El maestro Valadez, si se me permite decirlo, practicaba en espejo, con la intención invertida, la conocida frase de Pascal, pues para él la razón tenía motivos que el corazón desconocía. El corazón primaba en sus actividades políticas, pero la razón lo sustituía frente a la máquina de escribir. Eso le permitía, como ha dicho el doctor Jan Meyer, que después de sus evocaciones apasionadas de Ángeles y de Villa, obviamente simpatizaba con ellos, tranquilamente, con esa justicia extraordinaria y manifestando admiración, evoca a Carranza, su adversario. Y agrega el doctor Meyer, con todo el maderismo que le conocemos, puede tratar al imaginar y al régimen huertista con una ecuanimidad que pocos historiadores profesionales logran conseguir. Era dueño de esa deseable ecuanimidad que extrañamos y tanto requiere México en estos días en los que, si se me permite la paráfrasis, impera el sonido y la furia con niveles de estridencia y la furia con ribetes de Besania. Sonido y furia capaces de volver inaudible la argumentación y decretar la inexistencia del diálogo. Por el contrario, el maestro Valadez era consciente del valor de la frase atribuida a Edmundo Gorman, según la cual no hay ejercicio más inútil que el de regañar a los muertos. Él se esforzaba por entender las motivaciones de los actores de la historia, autoexigiéndose el desprendimiento de filias y fobias. De allí su versatilidad a la hora de elegir temas. En su bibliografía aparecen lado a lado personajes tan disímbolos y distantes como Lucas Alamán, Ricardo Flores Magón y Antonio López de Santa Anna. Fue un ácrata nacionalista, como lo cataloga Meyer, dispuesto a encarar
los prejuicios y las actuaciones de gente que busca sesgar el pasado. Anticonformista, el destino vital de Valadez recibió una impronta indeleble desde la niñez en el seno del hogar, donde los temas de la política y de la democracia, todavía en estado embrionario entonces, eran conversaciones y preocupaciones cotidianas. Heredero de un liberalismo, casi podríamos decir, consustancial a su apellido, lo practicó sin restricciones. Quizá voy a decir una barbaridad sobre su historia de la Revolución Mexicana. Con esa obra me parece que José C. Valadez actúa al mismo tiempo como puente y parteaguas de la historiografía del movimiento iniciado por Francisco I. Madero. Siempre he pensado que él es a la historia de la Revolución lo que Rulfo a la novela de la Revolución. Ambos, creo, marcan el final de una etapa y anuncian el inicio de otra, y son a la vez epílogo y prólogo. Con el maestro Valadez concluye la era de los protagonistas deseosos de transmitir su testimonio de lo visto y lo vivido, y en ese apartado incluyo incluso a Martín Luis Guzmán. Para dar paso a los historiadores profesionales ajenos gracias, a esa experiencia y por tanto provistos de una perspectiva sin abatir simpatías, que sin abatir simpatías permite sopesar consecuencias. El maestro Valadez, historiador postrevolucionario, recogió testimonios de primera mano y documentos de los protagonistas que después convertiría en textos. Cerró un ciclo y abrió las puertas al siguiente, la de los historiadores profesionales académicos. Es, como bien lo ha dicho la doctora Gloria Villegas, pieza clave para comprender la producción histórica mexicana en el siglo XX. En un sentido, pertenece al linaje de los grandes historiadores decimonónicos que eran a la vez políticos, periodistas, hombres de letras y diplomáticos. Fue una sensibilidad revolucionaria mirando al pasado inmediato, cercano a él desde la niñez gracias al activismo político de su señor padre. Y como los historiadores decimonónicos, recostados en la ideología y defendiendo sus puntos de vista. Lo hizo con la dignidad y la firmeza de ideales distintivos de su biografía y de su obra, haciendo válida la frase de mi ilustre paisano, don Julio Torri, en el sentido que la historia de un hombre está en su actitud.
Muchas gracias. Continuamos con la entrega del premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, don Adolfo Castañón, de la Academia Mexicana de la Lengua. Don Adolfo Castañón nos dará un mensaje. Sí. Muy honroso premio, esta distinción que lleva el Manuel González Ramírez. Gracias a la directora del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Patricia Galeana, y gracias al Consejo Técnico Consultivo de este instituto, en las personas de don Ricardo Pozas Orcasitas, Gloria Villegas, Rubén Díaz Guerra, Erika Pani, Luis Barrón, por esta designación. Gracias a la Academia Mexicana de la Lengua por postularme para esta distinción, asociada a mis trabajos editoriales sobre Alfonso Reyes. Trabajos individuales, pero también colectivos, y mi emoción no me impide recordar a las personas que me han ayudado a lo largo de los 30 años anteriores, como Lourdes Borbolla, Hilda Lugo, Verónica Báez, Almalí Hernández, Ana Cristina Villa, Leticia Gaitán, Isaura Contreras, Susana Monreal, Marta Bremons, Juan Antonio Rosado, que de hecho, al ayudarme, hicimos una especie de seminario alfonsino que fue cruzando los años con los distintos trabajos por los que se reconoce, con los que se reconoce este premio. El nombre de Manuel González Ramírez me fue familiar casi desde que aprendí a leer. En la biblioteca de mi padre, don Jesús Castañón Rodríguez, se encontraban las hileras de sus 8 gruesos volúmenes publicados por el Fondo de Cultura Económica. A mi sensibilidad infantil le maravillaba que alguien hubiese podido escribir tanto. Mucho más tarde me di cuenta de que esos caudalosos tomos eran recopilaciones, conjuntos, fuentes arregladas con alto rigor heurístico y todas gravitando en torno a un eje: la historia de la Revolución, la historia de México. ¿Quién me iba a decir que muchos años después, de algún modo, el apellido Castañón se iba a encontrar asociado al del insigne historiador de la Revolución Mexicana? Por eso mis gratitudes están un poco empañadas por las lágrimas. El historiador Manuel González Ramírez nació en Querétaro en 1904. Vivió su adolescencia en los días más bravos de la Revolución. Estudió en la Ciudad de México en la Escuela Nacional Preparatoria a principios de los años 20. Tuvo la fortuna de tener como maestros a Narciso Bassols, Erasmo Castellanos V, Ramón López Velarde y Vicente Lombardo Toledano. Entre sus compañeros de escuela se encontraban Miguel Alemán y Raúl Noriega Hondo Villa, el fundador del Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, en el cual trabajó mi padre. Los amigos más cercanos de don Manuel González Ramírez fueron
El poeta y tipógrafo Miguel M. Lira, Alejandro Gómez Robledo, José Gómez Robleda, Agustín Lira, Alfonso Villa, Jesús Ríos y Valles, a los que se añaden Octavio N. Bustamante, Ángel Salas y Frida Kahlo, a quienes se les conocía en aquella época como el grupo de los cachuchas, pues el resto llevaba sombrero. Frida, hija de un fotógrafo alemán descendiente de húngaros, era la única mujer y era considerada por los otros como el hada madrina del grupo. Manuel González Ramírez, al evocar a aquel grupo, dice: los cachuchas éramos originarios de la provincia, de las provincias. La vorágine revolucionaria había arrojado hasta la ciudad capital a nuestras familias y, como fue corriente en los estudiantes de la época, fuimos estudiantes pobres. Nuestra ciudad lindaba con la miseria. Las afinidades fueron las aglutinantes de la amistad y las diferencias en los caracteres solo sirvieron para completar a 9 gentes que acabaron por tener en común la tendencia anarquista de ir contra el poderoso y de sublevarse ante la injusticia. Ácratas y despreocupados, palabra que usó Javier Villarreal a propósito de Valadez. Hallamos en el mundo de las letras y del espíritu el solo mundo posible. Literatos y oradores por inclinación y afinados por el ejercicio, empezamos en aquellos días para acabar en nuestros tiempos a formar el único tesoro que hemos logrado, esto es, el tesoro de nuestras bibliotecas particulares. Y ahí, diría yo, ese tesoro era el de la biblioteca física y material, pero también el de la organización del conocimiento que irradiaba esa biblioteca. Tal vez en aquella época su amigo más cercano fue el poeta Miguel M. Lira, y quizás se pueden adaptar a González Ramírez las palabras que éste escribió sobre su amigo. Vivió en el puente que enlaza 2 épocas, la de la revolución en armas y la de la revolución hecha gobierno, puente ideológico y sentimental que vibra con el descubrimiento de lo mexicano en las letras y las artes y con el repudio hacia la mentalidad afrancesada que había caracterizado a las generaciones del porfiriato. Hasta ahí la cita. La Revolución Mexicana fue para Manuel González Ramírez, al igual que para otros escritores de su generación, una especie de terremoto que cambió sus vidas durante años y la de muchos mexicanos y para siempre. Pero ese sismo, lo sabía González Ramírez, tenía sus raíces en la historia mexicana y resultaba que además era algo que era preciso salvar. ¿Cómo? La respuesta a esta pregunta podría decirse que duró todos los años, meses, días de la vida de este infatigable y curioso historiador, bibliógrafo, desvelado por dar a la historia de México un cimiento documental afincado en sus fuentes y referencias, efímeras, volátiles, dispersas, que era preciso andar cazando, buscando, recogiendo y, desde luego, muy importante, discriminando, separando. No se puede olvidar que González Ramírez fue un abogado y que trabajó como juez. Y esa formación juiciosa, esa sólida vocación de arquitecto y urbanista de la ciudad revolucionaria materializada en sus folletos, periódicos, proclamas y publicaciones efímeras, es tal vez una de las características más loables como investigador de don Manuel. Insisto, el juicio con el que González Ramírez acopia y reúne documentos solo es comparable a la intuición certera del valor que pueden tener como conjunto estas que luego serían las memorables recopilaciones que le debemos. Y memorables en el sentido también activo de que son ellas las que nos recuerdan a nosotros. De la cita que hace don Manuel sobre los cachuchas, me llama la atención un adjetivo. Dice que eran ácratas, es decir, que se identificaban con el anarquismo. Y González Ramírez dedicaría en 1964 un epistolario y textos de Ricardo Flores Magón, prologado, ordenado y editado por él, para culminar esta vasta construcción que son las fuentes para la historia de la Revolución Mexicana y su obra, La Revolución Social de México, a la que había dedicado un capítulo amplio para estudiar
la ruptura entre Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón. Señalo de reojo que leo estas páginas en el número 1 de la calle que lleva el nombre del primero, calle muy alejada de la que lleva el nombre del segundo en la colonia Guerrero. Y por cierto, sería un ejercicio curioso y quizás ocioso comparar cuántas calles llevan el nombre de cada uno en la Ciudad de México y en el país. Si Manuel González Ramírez nació en 1904, esto significa que debió haber cursado la preparatoria entre 20 y 24 y hecho sus estudios profesionales entre 25, 28 y 29. En este último año se dio un giro en la historia de México. La muerte del general Álvaro Obregón, que cimbró al país. Con Obregón se iniciaba el periodo de reconstrucción que abre la Revolución Mexicana después de la contienda armada. Renace de sus cenizas la Universidad Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria, tanto como la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos. El proyecto educativo de este es paralelo sintomáticamente a la expresión plástica que adornará los muros del nuevo edificio del ministerio. La política agraria y rural abre su compás hacia las comunidades indígenas y atiende la transformación técnica del campo con la fundación de la Universidad de Chapingo y el reconocimiento de los indígenas. La muerte de Obregón da paso a una presencia de otro estilo, la de Plutarco Elías Calles. Al joven Manuel González Ramírez le tocó vivir en carne propia estos episodios desconcertantes que van desde el esplendor de Vasconcelos hasta la muerte de Obregón. Su inteligencia se despertó ante la visión de formular editorialmente un inventario riguroso de fuentes y documentos que solo pudo llevar a cabo años después, gracias a la fundación de ese patronato de historia de la Revolución Mexicana. Álvaro Matute, nuestro querido maestro y amigo, y tal vez seguidor y discípulo de González Ramírez, en su prólogo a las Memorias de Obregón, editadas por deja un testimonio de la trascendencia de la labor del bibliógrafo, historiador y editor archivista de la historia de México. El alma académica del patronato fue el licenciado Manuel González Ramírez. Él había destacado por sus defensas de la gestión presidencial del general Obregón ante el espinoso problema de los tratados de Bucareli, que habían sido severamente cuestionados desde el punto de vista jurídico por Gómez Robledo e Isidro Fabela. González Ramírez siempre encontró argumentos para debatir el caso, lo cual lo llevó a convertirse en un especialista destacado de la historia revolucionaria, de lo cual daría fe con su obra La Revolución Social de México. Además, instituyó como jefe de clases de historia de la Escuela Nacional de Preparatoria un seminario de la Revolución Mexicana en el currículo de estudios preparatorianos como materia optativa. González Ramírez destacó también ya como responsable de las ediciones del patronato por dedicarse al rescate, ordenamiento y edición de las fuentes más importantes para la historia de la Revolución Mexicana. Sigue Matute. González Ramírez fue estudiante de la escuela preparatoria en la generación 2024, la de Miguel Alemán, entre otros epígonos, y alternó con Frida Kahlo y los integrantes del grupo de los Cachuchas al que pertenecía. Es decir, que vivió como estudiante el esplendor vasconceliano y la presidencia del general victorioso. Obregonista convencido, da rigor a su texto para extender sus ideas a los lectores. Don Manuel fue uno de los historiadores modernos de la Revolución más rigurosos de la etapa anterior a la reconocida como revisionista. Hasta aquí Matute. La cita de Matute perfila a González Ramírez como un ciudadano que militaba sus letras, buscando salvar y transformar en biblioteca y archivo la historia que le había tocado vivir. No es fácil saber cuántas dificultades tuvo que superar para poder dar realidad tangible a esas fuentes que representan, en cierto modo, el acta de nacimiento de la gran transformación que fue la Revolución Mexicana. Tales son las razones que nos mueven a invocar con gratitud su memoria y nombre al recibir este premio que me honra y que me hace, en cierto modo, un descendiente intelectual de sus trabajos y sus afanes. Muchas gracias.
Se entrega mención honorífica en el Premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos a la maestra e investigadora Josefina Moguel Flores. En el premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 1968-2000, doctora Alicia Hernández Chávez del Colegio de México. Escucharemos el mensaje de la doctora Hernández Chávez. Vengo de muy lejos, Dinamita, Durango, donde viví desde pequeña y ahora desde Madrid, y pensé que no iba a sentir México por los tiempos tan difíciles y tan golpeados y dolorosos, y el amor, la amistad y gente muy especial que aquí me acompaña, me hace saber que fui mexicana, nací mexicana y pues moriré mexicana. Quiero agradecer a Patricia Galeana, directora del INERM, al honorable Consejo Técnico, a queridísimos amigos, colegas, y a el orgullo de venir de una institución que ha premiado a tantos estudiantes de ella. No hablaré del INERM, sino de un aspecto muy breve, procuraré ser menos de 10 minutos, de lo que representa el premio que hoy se me entrega. Primero recibo con honor el premio Daniel Cosío Villegas por lo que representa un hombre quien adoptó el deber sin concesión en favor del combate por la cultura y la educación. Educación y ciudadanía son, y para él lo fueron, pero son los fundamentos de la democracia. Don Daniel fue un hombre multifacético, estudioso de las disciplinas sociales que perfeccionó después en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, fundador de instituciones, promotor de proyectos editoriales del más alto nivel mundial. A mayor honor, fue incansable crítico de su presente. Visionario, buscó desde Portugal dar asilo o refugiar a más de 5,000 intelectuales de primer orden amenazados por el franquismo español. Una cepa aventurosa que enriqueció nuestro país, no estaríamos muchos aquí. Con don Daniel a su cabeza, fundaron en tierras mexicanas el Fondo de Cultura Económica, la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, enriquecieron las aulas del recién
fundado Instituto Politécnico Nacional en la época de Lázaro Cárdenas. Don Daniel fue presidente y fundador del Colegio de México, mi institución. Cosío fue un hombre muy singular. Fue maestro mío y me tocaron sus cafés. Y dejó a futuras generaciones obra, instituciones culturales. Pero dejó algo que yo nunca olvidaré o podré dejar de sentir, es que fue un valeroso crítico de nuestra vida política y social. Considero que hoy muchos compartimos esa angustiosa tensión que él hace muchos años sintió y acerca de lo cual escribió. Para él, o para mí ahorita diría, que siento de mi país ya hace 20, 30 años, que es como el cuento de la burrita, unos cuantos pasos para adelante y muchos otros para atrás. Don Daniel contaba que en su círculo de amigos, notables estudiosos, acababan la mayoría por hacer política y muy pocos por estudiarla. Defendió en foros internacionales y sin cesar debatió acerca de la crisis de México. Y quiero insistir en este concepto porque es fundamental que esta institución haya pasado a estudiar lo que llamamos las revoluciones, porque se dedicaba a estudiar la Revolución Mexicana. Y don Daniel tiene un concepto fundamental en su obra, que es que la crisis de México independiente, es decir, ya casi 2 siglos, es una crisis soterrada, interminable. Sostuvo que la Revolución Mexicana, la del 10 al 20, o del 30 al 40, perdón, pudo ilusionar políticas públicas, como las del presidente Cárdenas, pero estas decayeron para mediados del siglo pasado, es decir, para los años 50. Dejaron de inspirar, impulsar el bienestar del país. Insistió don Daniel en que los hombres de poder y en el poder habían agotado su autoridad moral y política. No era más posible fincar la esperanza de la redención en las derechas por los intereses y el nudo o red de intereses que detentan y lo sostienen, porque su espíritu es antipopular y porque muchos de ellos tienen una seria o escasa preparación. El único rayo de esperanza, pálido y distante, sería, decía don Daniel, rescatar medidas profundas, reformas, principios y depurar a los hombres coludidos bajo el manto de la llamada revolución del 10 al 20. Su vida de creación y labor de denuncia hoy nos parece no haber influido mucho. Si la situación de México ha de juzgarse con alguna severidad, la conclusión de país de don Daniel sería que México sí ha vivido por una interminable, perenne crisis gravísima que se denota en el fracaso de la construcción de una república democrática mexicana. Con fuerza y vigor, hoy más que nunca, don Daniel nos exhorta a comprender, estudiar
la perenne crisis mexicana que ensombrece nuestro futuro. Cierro con una reflexión parafraseada de don Daniel Cosío Villegas. El país ha perdido su impulso motor sin lograr hasta ahora sustituirlo. Más de una vez, dice don Daniel, he intentado explicar este extraño y doloroso fenómeno histórico, la incapacidad de México para avanzar simultáneamente hacia la libertad política y el bienestar material de todos. Muchas gracias. En el premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género, a la doctora Sara Šefčovič del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Le solicitamos a la doctora que nos brinde un mensaje, por favor. Breve, porque ya todos están aburridos. No, para nada. Al comenzar los años 80 del siglo pasado, cuando yo investigaba la literatura mexicana, tratando de explicármela sociológicamente como resultado de una sociedad muy específica en sus distintos momentos históricos, me topé por primera vez con doña Clementina Díaz y de Obando, hablando así de Guillermo Prieto, cito: una musa juguetona y llena de chispa, de salero, que ayudó a difundir las ideas y la bondad del liberalismo, zarandeó a los malos gobernantes, a los que abusaban del poder y a los enemigos de la libertad. Cierro cita. Este breve párrafo explicaba mucho mejor y con más claridad y sabrosura al escritor decimonónico que todos los estudios académicos que yo había leído hasta ese momento. Fue así como conocí a una académica que hablaba el lenguaje de los mortales para explicarnos la historia y la literatura mexicanas, y que lo hacía además con una perspectiva distinta de la que se usaba en esa época, que entonces yo no sabía nombrar, pero que hoy ya sé que se llama historia social y cultural. Quiero darle las gracias a la doctora Patricia Galeana y al Consejo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por el premio que hoy se me otorga a la trayectoria social, cultural y de género, que reconoce los muchos años que me he dedicado a trabajar estos temas, investigando, escribiendo, enseñando, conferenciando, publicando libros y artículos. Esta distinción lleva el nombre de doña Clementina Díaz y de Obando, y debo agregar que es un orgullo que mi nombre esté puesto junto al de una mujer que no solo fue la primera en México que hizo historia social, cultural y de género, sino que rompió esquemas, porque es algo que no se estilaba en su época y que debo decir, sigue hoy sin ser bien comprendido, cuando no de plano castigado o ignorado por las instituciones y los académicos. Doña Clementina fue pionera en un campo que hasta los años 60 del siglo XX empezaría a interesar a los pensadores y a algunos, muy pocos, fuera de Francia. Como ha relatado la doctora Galeana en una semblanza que hizo sobre ella, consideró digno de estudio las fiestas populares, los cafés, los bailes, las modas, los anuncios, la cocina, algo insólito de verdad en nuestro país, algo que se les dejaba a los cronistas, considerada la crónica un género menor y sin valor literario, así fueran Gutiérrez Nájera, Novo o Monsiváis quienes la practicaran.
Todavía en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, cuando pretendía hacer ese tipo de estudios en la UNAM, con los cómics, las telenovelas, los bestsellers, la literatura escrita por mujeres y el papel de las esposas de los presidentes de México, todos estos temas que entonces empezaban a rescatarse del silencio y el olvido, se me reclamó que eso no era académico. Pero debo decir que, igual que doña Clemen, los trabajos míos de historia social, cultural y de género no son estudios de género. Son estudios sobre muchos temas, incluido el tema de las mujeres, hechos con una perspectiva histórica y de teoría de la cultura y no con la teoría del género. Yo no sé si ella lo hizo o no de manera deliberada, pero sí sé que yo lo hice de manera deliberada, porque me interesa la comprensión de lo social por encima de cualquier otra cosa. La elección de la cultura, entendida en sentido amplio, como aquello que nos permite ser como somos, y la elección de las mujeres como sujeto de estudio, son para mí las herramientas para comprenderlo. Doña Clementina fue la primera en muchas cosas, la primera directora de mujer de un instituto en la UNAM, la primera mujer miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, una decidida y dedicada defensora de los derechos humanos de las mujeres, con una activa militancia feminista que a mí también me permite identificarme con ella, pues he sido y soy causante y cargante de esa enfermedad. Pero hay que agradecerle una vez más por eso hoy a la doctora Galeana, que siempre esté trayendo al frente la memoria de doña Clementina. Y yo en particular se lo agradezco porque este premio que lleva su nombre y que dedico al doctor Carlos Martínez Azad, mi compañero de vida, de trabajo y de ideas, y le agradezco también hoy que me acompañen mis hijos y mis nietos, a los que están aquí y a los que no pudieron venir. Todos ellos han soportado con estoicismo y calidez a esta madre y abuela siempre muy ocupada. Termino diciendo esto. Además de lo emocionante que en términos personales me resulta recibir este premio, aprecio en todo lo que vale, que es mucho, su peso institucional. Mi vida entera ha transcurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México como estudiante y como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, que junto con el Instituto de Investigaciones Históricas me propusieron para este premio. Y puedo decir que por ello conozco y valoro mucho a nuestras instituciones académicas en las que se trabaja tan intensamente para entender nuestro pasado, nuestro presente, a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Por eso, muchas gracias y otra vez, muchas gracias. Llegamos a la final de esta ceremonia de premiación, por lo que les agradecemos la presencia de todas las personas que integran el Presidium, así como a cada uno de los galardonados y asistentes que le dieron realce a esta ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2018 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Invitamos a todas las personas galardonadas que pasen al frente con el fin de tomar la fotografía oficial de esta ceremonia, y al público que nos acompaña los invitamos a pasar al patio contiguo para degustar el vino de honor. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Si se pueden ir acercando a las personas galardonadas, se los agradeceremos mucho. Un momento nada más en lo que retiran ahorita aquí la mesa, pero tomo ya para que estén por aquí, por favor. Ya, aquí, por acá pueden pasar. Sí. Danos un cuidado con los escalones.
No sé, ya, le pregunto ya. Yo digo que sí. ¿La que no va a ser? No sé dónde sea. No, ya no. ¿Dónde está la ¿Está de aquel lado? Anda por aquí, por aquel lado. ¿Qué le pusiste por hacer? Ya, pero. ¿Avisamos? Yo creo que ya. ¿Ya se hizo? Sí, ya. Pero no se te olvide.